Hay una idea tan profundamente arraigada en nuestra forma de entender el dinero que casi nadie se detiene a cuestionarla. La idea de que ganar más dinero resuelve los problemas financieros. Es una creencia tan extendida, tan asumida como verdad, que funciona como un reflejo automático. Cuando alguien tiene deudas, la solución es ganar más. Cuando alguien no puede ahorrar, necesita ganar más. Cuando alguien siente angustia económica, el diagnóstico es siempre el mismo. Necesita ganar más dinero. Y sin embargo, millones de personas que ganan más de lo que ganaban hace 5 años se encuentran exactamente en el mismo lugar financiero que antes, o en uno peor. Eso no es un accidente, es un patrón. La economía del comportamiento lleva décadas documentando algo que los números confirman. El aumento de ingresos, por sí solo, raramente mejora la situación financiera de una persona de forma duradera. No porque el dinero no importe, sino porque el dinero responde a sistemas de comportamiento, y esos sistemas no cambian solos cuando el sueldo sube. Este es el fenómeno que vale la pena entender, porque si no lo entiendes, es casi seguro que lo estás viviendo. Imagina a alguien que lleva años con el mismo trabajo, el mismo sueldo, las mismas dificultades para llegar a fin de mes. Un día recibe una promoción. Su salario aumenta un 30%. La sensación es de alivio, de victoria incluso. Piensa que ahora, por fin, todo va a cambiar. Pero 12 meses después, esa persona tiene exactamente el mismo nivel de estrés financiero que antes, o ligeramente mayor. El dinero extra llegó, se integró al ritmo de vida y desapareció sin dejar rastro tangible. No hay ahorro significativo. No hay deuda cancelada. No hay activo construido. Solo hay un estilo de vida un poco más caro, sostenido por un sueldo un poco más alto. Este patrón tiene un nombre en economía conductual: la inflación del estilo de vida, o en inglés, lifestyle inflation. No es debilidad moral ni falta de disciplina en el sentido ordinario de la palabra. Es un mecanismo psicológico profundo. Cuando los ingresos suben, el umbral de lo que se percibe como normal también sube. El cerebro recalibra lo que considera necesario, lo que considera razonable, lo que considera merecido. El nuevo sueldo se convierte rápidamente en el nuevo mínimo. Y así, el margen que debería haberse convertido en libertad financiera se convierte en un nuevo piso de gasto. El dinero es un recurso, pero los recursos sin sistema producen resultados aleatorios. Y aquí está la clave de todo. La situación financiera de una persona no está determinada principalmente por cuánto gana, sino por la diferencia entre lo que gana y lo que gasta, multiplicada por el tiempo. Esa brecha, esa distancia entre ingreso y gasto, es lo que construye o destruye el patrimonio. Y esa brecha no se amplía automáticamente cuando suben los ingresos. De hecho, la evidencia sugiere que en muchos casos, la brecha se mantiene igual o se estrecha, porque el gasto tiende a expandirse para absorber el ingreso disponible. Hay un principio que los economistas conocen como la ley de Parkinson, aplicada a las finanzas, aunque Parkinson la formuló originalmente para el trabajo. El gasto se expande para llenar el espacio disponible. Si tienes 100 de margen, gastas cerca de 100. Si tienes 200 de margen, tiendes a gastar cerca de 200. No porque seas irracional, sino porque el entorno, las expectativas sociales, la publicidad, la comparación con los demás y los propios deseos reprimidos actúan como presión constante sobre ese margen disponible. Sin una estructura deliberada que capture el dinero antes de que llegue a esas presiones, el ingreso extra simplemente cambia de manos más rápido. Para entender por qué ocurre esto, hay que ir un paso más atrás y mirar cómo funciona la relación entre el cerebro y el dinero. Cuando una persona recibe un ingreso mayor, se activa lo que los neurocientíficos llaman el sistema de recompensa dopaminérgico. El cerebro interpreta el aumento como una señal de abundancia y, en respuesta,
reduce temporalmente la percepción del riesgo y aumenta la disposición al gasto. Es decir, ganar más puede hacer que gastes con menos cautela, no con más. Esto no es un defecto del carácter humano. Es una característica evolutiva diseñada para aprovechar los períodos de abundancia. El problema es que vivimos en un entorno donde la abundancia nunca termina y ese mecanismo nunca se apaga. La causa es el aumento de ingresos. El comportamiento resultante es el aumento proporcional del gasto. El resultado es la estabilidad, o el deterioro, de la posición financiera neta. Este ciclo se repite de forma predecible, y lo más silencioso de todo es que raramente es percibido por quien lo vive. La persona que lo experimenta siente que gasta más porque se lo merece, porque tiene más responsabilidades, porque los precios han subido, porque sus necesidades han cambiado. Todas esas razones pueden ser parcialmente ciertas, pero en conjunto funcionan como narrativas que justifican un patrón que nadie eligió conscientemente. Existe una variante del problema que es aún más contraproducente: el aumento de ingresos que se convierte en aumento de deuda. Esto ocurre cuando el mayor ingreso no solo eleva el gasto corriente, sino que también eleva la capacidad de endeudamiento percibida. Quien gana más puede calificar para créditos más grandes, puede pagar cuotas más altas, puede sostener compromisos financieros más extensos. Y entonces, en lugar de usar el margen extra para construir patrimonio, lo usa como garantía para adquirir más obligaciones. El resultado es una carga financiera más pesada, sostenida por un ingreso más alto, con una sensación de prosperidad que esconde una fragilidad mayor. Piensa en alguien que, al recibir un aumento, decide comprar un auto más caro, o mudarse a un apartamento más grande, o financiar unas vacaciones con tarjeta de crédito, porque ahora puede pagarlo. Cada una de esas decisiones, vista de forma aislada, parece razonable, pero en conjunto transforman un margen que podría haber generado capital en una serie de obligaciones mensuales que inmovilizan el ingreso futuro. El dinero de mañana ya está comprometido para pagar las decisiones de hoy, y cuando venga el próximo aumento, el ciclo comenzará de nuevo desde un nivel de compromiso más alto. Hay una métrica que distingue con precisión quién está construyendo riqueza de quién simplemente está ganando más: la tasa de ahorro. No el monto absoluto ahorrado, sino el porcentaje del ingreso que se convierte en capital. Una persona que gana poco, pero ahorra consistentemente el 20% de sus ingresos, está, en términos estructurales, en una posición financiera más sólida que alguien que gana el doble, pero ahorra el 5%. Porque la tasa de ahorro determina la velocidad a la que se acumula el margen de seguridad, y ese margen es lo que transforma el dinero en libertad. Lo paradójico es que mantener la tasa de ahorro constante cuando suben los ingresos requiere un esfuerzo deliberado. No es lo natural. Lo natural, dado cómo funciona el entorno y la psicología humana, es que la tasa se erosione. El gasto sube más rápido que el ahorro, y entonces el aumento de ingresos produce un aumento del estándar de vida, pero no un aumento de la seguridad financiera. La persona se siente más próspera en lo cotidiano, pero es igualmente vulnerable ante un imprevisto, una pérdida de empleo o un periodo de menor ingreso. Uno de los errores más frecuentes cuando se piensa en finanzas personales es atribuir los resultados exclusivamente a decisiones individuales de voluntad. Si no ahorras, es porque no tienes disciplina. Si gastas de más, es porque no tienes autocontrol. Pero la evidencia del comportamiento financiero sugiere que el entorno en que se toman las decisiones importa tanto o más que la voluntad del individuo. Las personas que ahorran más no son necesariamente más disciplinadas. En muchos casos, simplemente tienen sistemas que hacen que el ahorro ocurra de forma automática,
antes de que el dinero esté disponible para gastar. La diferencia entre alguien que ahorra y alguien que no ahorra a menudo no es de carácter, sino de diseño. Quien tiene un débito automático hacia una cuenta de ahorro el mismo día que recibe el sueldo, está aprovechando un principio conductual básico. El dinero que no ves, no lo gastas. Quien espera a fin de mes para ahorrar lo que sobra, casi nunca encuentra que sobra algo. No porque sea menos responsable, sino porque el sistema en el que opera está diseñado de forma que favorece el gasto inmediato sobre el ahorro diferido. Ganar más dentro de ese mismo sistema no cambia el resultado, solo sube los números. Existe otro mecanismo que opera de forma paralela y que amplifica el problema: la comparación social. Los seres humanos evalúan su nivel de vida no en términos absolutos, sino en relación a los que los rodean. Esto tiene implicaciones directas para las finanzas, porque significa que cuando los ingresos suben, el grupo de referencia también tiende a cambiar. La persona que antes se comparaba con sus vecinos del barrio donde creció, ahora se compara con sus colegas de la empresa donde trabaja, que tienen estilos de vida más costosos. El umbral de lo que se percibe como suficiente se desplaza hacia arriba de forma constante. Este fenómeno, que en psicología se conoce como la cinta de correr hedónica, explica por qué el aumento de ingresos produce satisfacción a corto plazo, pero raramente cambia el nivel de bienestar a largo plazo. La adaptación es rápida. Lo que hoy parece un lujo, mañana parece normal, y pasado mañana parece insuficiente. Y entonces se vuelve a necesitar más. Este ciclo no tiene un punto de llegada natural, a menos que alguien lo interrumpa de forma consciente. Ganar más sin interrumpir ese ciclo simplemente acelera el ciclo, no lo resuelve. Si el ingreso por sí solo no determina la situación financiera, ¿qué sí lo hace? La respuesta es incómoda en su simplicidad. Lo que determina la situación financiera es la brecha entre ingresos y gastos, sostenida en el tiempo y dirigida hacia activos que generan valor. Eso puede lograrse con ingresos moderados si la estructura de gasto es eficiente, y puede fracasar con ingresos altos si esa estructura no existe. La variable crítica no es cuánto entra, sino cuánto queda, y hacia dónde va lo que queda. Lo que transforma la situación financiera de forma duradera es el cambio en los hábitos de decisión que rodean al dinero. Esto incluye tener un sistema claro de hacia dónde va cada parte del ingreso antes de que llegue la tentación de gastarlo. Incluye reducir las decisiones de gasto que operan en piloto automático, esas suscripciones, esos hábitos de consumo rutinario que se acumulan sin que nadie los haya elegido conscientemente. Incluye entender la diferencia entre gasto que produce valor duradero y gasto que produce satisfacción efímera. Y sobre todo, incluye tratar el ahorro y la inversión no como lo que sobra, sino como el primer destino del ingreso. Hay una dimensión del problema que rara vez se menciona y que es quizás la más importante: el tiempo. El dinero no vale lo mismo en todas las etapas de la vida. Un euro, un peso, $1 ahorrado e invertido a los 25 años tiene un potencial de crecimiento que ningún aumento de sueldo puede replicar décadas después. No porque el dinero sea mágico, sino porque el interés compuesto, que es esencialmente el crecimiento sobre el crecimiento acumulado, requiere tiempo para manifestar su efecto. Y el tiempo es el único recurso que no puede comprarse ni recuperarse. Cada año que pasa sin construir una base de capital es un año de potencial compuesto perdido. Una persona que espera a ganar más para empezar a ahorrar e invertir está pagando un costo invisible pero real: el costo de oportunidad del tiempo no utilizado. La ironía es que la sensación de esperar a tener más para empezar es exactamente el tipo de pensamiento que garantiza que siempre se esté esperando. Porque cuando llegue más, el estilo de vida ya habrá absorbido ese margen y se volverá a esperar el próximo aumento para empezar. Al final,
La forma en que alguien gestiona su dinero es un reflejo preciso de su relación con el tiempo, con la incertidumbre y con sus propias prioridades. Ganar más sin cambiar esa relación produce más de lo mismo, a mayor escala. Y cambiar esa relación no requiere necesariamente ganar más. Requiere entender qué está pasando realmente con el dinero que ya se tiene, por qué está pasando y qué estructuras harían falta para que el resultado sea diferente. El dinero no es solo un número en una cuenta. Es el registro de miles de decisiones pequeñas tomadas bajo presión, bajo hábito, bajo la influencia de un entorno diseñado para que gastes. Entender eso no es una lección de economía, es una forma de ver más claramente la propia vida, y esa claridad, que ningún aumento de sueldo puede comprar por sí solo, es exactamente lo que separa a quienes acumulan capital de quienes simplemente acumulan gastos. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es qué construyes con lo que ganas. Y esa pregunta merece una respuesta honesta, independientemente de la cantidad. La verdad más incómoda sobre el dinero no es cuánto tienes, sino cuánto de lo que tienes estás convirtiendo en libertad. Ganar más sin entender esto es como correr más rápido en la dirección equivocada. El cambio real empieza cuando dejas de esperar el próximo aumento y empiezas a construir con lo que ya tienes hoy. Si este contenido te hizo ver algo que antes no veías, déjalo saber con un like. Y si quieres seguir entendiendo el dinero a este nivel, suscríbete a Mente Financiera, porque aquí no se habla de trucos rápidos, se habla de cómo funciona realmente el sistema y de cómo moverte dentro de él con inteligencia.